Señora, yo pienso que es su esposo. La voz al teléfono se entrecortó. Le ruego que venga ahora, antes de que alguien lo descubra. Solo habían transcurrido 3 jornadas. 3 días nada más desde que sepulté a Ricardo bajo el olmo del cementerio de la familia. Todavía portaba su rosario en mi bolsillo. Todavía percibía en mis manos el peso de la tierra que habían arrojado sobre su féretro, y ahora era don Jerónimo, el administrador de nuestra finca en Vallehermoso, quien me telefoneaba con un temblor en la voz que jamás le había oído en sus 25 años de servicio. Mi nombre es Isabel Salvatierra, tengo 62 años, y esta es la crónica que oculté por demasiado tiempo, porque ciertos secretos adquieren un peso insoportable cuando el silencio del difunto ya no puede romperse. Conduje durante 2 horas hasta la propiedad. Mis manos no dejaban de temblar sobre el timón. La polvorienta vereda parecía interminable, los cactus que flanqueaban la carretera parecían plateados bajo la luz invernal de enero. Al llegar, don Jerónimo me aguardaba en la puerta principal, su sombrero girando entre sus dedos. Señora Isabel, discúlpeme. No era mi intención entrometerme en lo que no me concierne, pero he encontrado algo. Me condujo hasta la antigua cuadra, aquella que Ricardo ordenó clausurar hace más de 2 décadas. Nadie entraba allí. Ni yo, ni mi hijo Javier, nadie. La puerta de madera gimió cuando don Jerónimo la forzó, y fue entonces cuando lo vi, la caja fuerte, aquella caja de acero que Ricardo siempre mantuvo bajo llave, aquella que afirmaba que contenía documentos de la finca y que jamás, bajo ninguna circunstancia, debía abrirse. Ahí estaba, abierta de par en par, y dentro había papeles, todos firmados la semana anterior a su fallecimiento, títulos de propiedad, autorizaciones legales, correspondencia, y sobre todo, un sobresellado con lacre, mi nombre escrito de su puño y letra. Su instrucción era clara: abrir únicamente en mi ausencia. Sentí que me faltaba el aliento. Porque tras 39 años de matrimonio, después de criar a nuestro hijo juntos, de compartir la mesa, el lecho y los silencios, descubrí que mi esposo había guardado algo tan trascendental que solo podía desvelarse cuando él ya no estuviera. Tomé el sobre con dedos que no dejaban de estremecerse, pero antes de abrirlo, algo más captó mi mirada. Una fotografía antigua, adherida con cinta adhesiva al interior de la tapa del arcón. Una mujer joven, de gran belleza, con un vestido blanco de encaje. No era yo. Y en el reverso, con una tinta ya desteñida, una fecha, el 15 de agosto de 1976, un año antes de que Ricardo y yo nos conociéramos. Hay instantes en la vida en que el tiempo parece detenerse por completo. Aquel momento en la cuadra antigua fue uno de ellos. Don Jerónimo permaneció en silencio detrás de mí, respirando pausadamente, como si comprendiera que era testigo de algo que jamás debía haber visto. Pero ya era demasiado tarde. El arca estaba abierta, los secretos de Ricardo expuestos bajo la tenue luz cargada de polvo que se filtraba por las grietas del tejado. Guardé la fotografía en el bolsillo de mi chaqueta negra, era la misma chaqueta que había llevado en el funeral. Aún conservaba el olor a incienso de la iglesia. Don Jerónimo, le dije sin volverme a mirarlo. ¿Cómo encontró todo esto? Esos carraspeó. Verá, señora, ayer vino el licenciado Silva, el abogado del señor Ricardo. Dijo que necesitaba revisar unos documentos de la finca antes de que se leyera el testamento. Me pidió que abriera esta cuadra. Yo le dije que no tenía la llave, que el señor Ricardo nunca me la entregó. Entonces él sacó una llave de la carpeta que traía y me dijo: el señor Ricardo me la dejó en custodia. Por favor, ábrala usted. Me giré para mirarlo. El licenciado Silva también vio lo que había en el interior. Don Jerónimo movió la cabeza con nerviosismo. No, señora. Yo abrí la puerta y él solo echó un vistazo breve, como si buscara algo en concreto. Después dijo: esto ya no es necesario. Y se marchó. Pero yo me quedé aquí pensando, ¿por qué el señor Ricardo mantuvo esta cuadra cerrada tantos años? ¿Qué guardaba aquí? Respiré hondo. Así que usted regresó. Sí, señora. Esta madrugada, bien temprano, y entonces vi la caja fuerte. Estaba ahí, abierta de ese modo, como si alguien la hubiera dejado así de forma deliberada, de forma deliberada. Esas palabras me golpearon con fuerza. Ricardo no era un hombre descuidado. Todo lo que hacía tenía una razón de ser. Si esa caja fuerte estaba abierta, era porque él quería que yo la encontrara. Pero no inmediatamente. No el día de su muerte,
no durante el funeral. 3 días después. El tiempo justo para que el primer dolor agudo pasara, el momento preciso para que yo pudiera pensar con claridad, o al menos eso era lo que él creía. Cerré los ojos y por un instante regresé a los años pasados, a cuando Ricardo y yo éramos jóvenes. Nos conocimos en 1978, durante la feria de Nuestra Señora del Valle. Yo tenía 22 años y trabajaba en la mercería de mi tía Clementina. Él apareció una tarde de noviembre, alto, elegante, con ese bigote fino que estaba de moda y una sonrisa que parecía iluminar toda la tienda. ¿Vende rebozos de Santa Catarina?, me preguntó. Sí, respondí tímida, pero los mejores se vendieron esta mañana. Entonces esperaré a que lleguen nuevos, dijo, y se sentó en una mecedora de mimbre junto al mostrador. Esperó ahí durante 3 horas, hasta que mi tía cerró el local y le dijo entre risas: joven, aquí no van a llegar más rebozos hasta dentro de 15 días. Ricardo sonrió. Lo sé, pero quería una excusa para quedarme. Esa noche me invitó a cenar quesadillas en la plaza del pueblo. Hablamos hasta el amanecer. Me contó que era ingeniero agrónomo, que acababa de heredar una finca en Vallehermoso, que soñaba con modernizar el campo mexicano, pero sin perder las tradiciones. Quiero que mis hijos crezcan sabiendo de dónde vienen, me dijo, que sientan la tierra, que conozcan el valor del trabajo honrado. Me enamoré esa noche, no de sus palabras, sino del fuego en su mirada cuando hablaba del porvenir. Nos unimos en matrimonio 7 meses después, en la iglesia de San Rafael. Mi vestido era sencillo, de lino blanco con encaje de bolillo. Ricardo lloró cuando me vio caminar hacia el altar. Eres la mujer más hermosa que han visto mis ojos, me susurró mientras el padre Ramiro nos daba su bendición. Y durante años, le creí. Le creí en todo. Nos instalamos en la finca de Vallehermoso, una propiedad hermosa rodeada de colinas, con campos de trigo y un huerto de manzanos que cada primavera ofrecía frutos grandes y dulces. La casa principal era de adobe y teja, con un patio central repleto de glicinas de color lila. Había una fuente de piedra en el centro, y por las tardes me sentaba allí a bordar mientras escuchaba el trino de los pájaros. Ricardo trabajaba desde el alba, supervisaba las cosechas, preparaba los cercados, conversaba con los jornaleros. Era un dueño recto, respetado, estimado, y al caer la noche regresaba a casa agotado, pero satisfecho. Cenábamos juntos siempre. Caldo de verduras, arroz con azafrán, estofado si había motivo de celebración. Luego nos sentábamos en el portal a contemplar las estrellas, tomados de la mano, en un silencio cómplice. No precisábamos palabras, o al menos eso era lo que yo pensaba. 2 años después de nuestra boda nació Javier, un niño hermoso, de ojos grandes y risa franca. Ricardo lo llevaba en brazos y lo paseaba por toda la finca, enseñándole los nombres de los árboles, el ciclo de las siembras, el rumor del viento antes de la lluvia. Este niño será un hombre de bien, decía Ricardo con orgullo. Él cuidará de esta tierra cuando yo ya no esté. Fueron años dichosos, serenos, colmados de café de la olla en las mañanas, tortillas humeantes, las risas de Javier corriendo entre los surcos, y ocasos de color bermellón. Pero ahora, de pie frente a ese arca abierta, con la fotografía de una mujer desconocida en mi bolsillo, me di cuenta de algo terrible. Quizás aquella felicidad nunca fue absoluta. Tal vez Ricardo siempre estuvo guardando algo, y yo, demasiado ocupada amándolo, nunca me detuve a preguntar. Señora Isabel, la voz de don Jerónimo me arrancó de mis recuerdos. ¿Desea que me retire o necesita ayuda con algo? Lo observé. Era un hombre mayor, de casi 70 años, que había trabajado en la finca desde antes de que yo llegara. Conocía a Ricardo mejor que nadie. Don Jerónimo, le pregunté lentamente. ¿Usted sabía que Ricardo guardaba esta caja fuerte aquí? Él bajó la vista. Sí, señora. Mi corazón dio un vuelco. Y nunca me dijo nada. El señor Ricardo me lo pidió. Me dijo: Jerónimo, esto es un asunto que debo resolver solo. No quiero que Isabel se preocupe, punto. Y yo obedecí. Pensé que eran asuntos de la finca. Documentos antiguos, deudas quizás. ¿Y la fotografía?, insistí. ¿La vio usted? Don Jerónimo tragó saliva. No, señora. Yo jamás abrí esta caja. Se lo juro por mi santa madre. Le creí, porque don Jerónimo era de esos hombres que no mienten, de los que guardan secretos por lealtad, nunca por malicia. Está bien, le dije, con más calma. Puede irse.
Y por favor, no le comente a nadie lo que ha visto aquí, ni una palabra, señora, ni una sola. Se marchó lentamente, cerrando la puerta con cuidado, y yo me quedé sola con el sobresellado en una mano, y con 39 años de recuerdos que, de repente, ya no sabía si eran verídicos. A veces depositamos una confianza excesiva en quien amamos. Creemos saberlo todo, que no existen secretos. Pero la vida siempre haya maneras de demostrarnos que jamás llegamos a conocer del todo a una persona, porque a veces, compartir el dolor lo hace más llevadero. Me quedé sola en aquella cuadra antigua durante casi una hora. No podía moverme, no lograba ordenar mis pensamientos. El sobresellado seguía intacto en mi mano. Aún no tenía el valor de abrirlo, porque una parte de mí sabía que en el instante en que rompiera aquel lacre, mi vida cambiaría para siempre. Existen verdades que, una vez conocidas, son irreversibles. Cuando las descubres, ya no hay retorno. Me senté en un viejo banco de madera apoyado contra la pared, el polvo se alzó al acomodarme. Olía a heno viejo, a tiempo detenido. Saqué la fotografía del bolsillo de mi chaqueta y la observé con más detenimiento. La mujer era joven, de unos 20 años quizás. Tenía el cabello largo y oscuro, recogido en un elegante peinado adornado con florecillas blancas. El vestido era de encaje delicado, con mangas largas y un escote discreto. En su mano izquierda brillaba un anillo de compromiso. Lucía feliz, radiante, como se ve una mujer en el día más importante de su vida. Di la vuelta a la fotografía. La fecha estaba escrita con tinta azul, en una caligrafía impecable, 15 de agosto de 1976, y debajo, apenas visible, casi borrada por el paso del tiempo, había algo más, una inicial. M. Solo eso. Una letra. Un misterio. Respiré hondo y, finalmente, me atreví a abrir el sobre. Mis manos temblaban tanto que casi desgarro el papel. En su interior había varias hojas dobladas con cuidado. La letra de Ricardo, esa caligrafía inclinada y firme que yo también conocía bien. La carta estaba fechada una semana antes de su fallecimiento. Comencé a leer: Isabel, si estas líneas llegan a tus manos, significa que ya no estoy a tu lado. Significa que el tiempo se me agotó antes de poder contarte la verdad en persona. Perdóname. Durante 39 años fui tu esposo, el padre de Javier, el hombre que prometió amarte y protegerte hasta mi último aliento. Y así lo hice, Isabel. Te amé con todo lo que era, pero nunca fui del todo honesto contigo. Hay algo que guardé desde antes de que nos conociéramos, algo que no podía revelar sin arriesgar todo lo que construimos juntos. En 1976, yo estaba prometido a una mujer llamada Magdalena. Nos íbamos a casar el 15 de agosto de ese año, todo estaba preparado, la iglesia, los invitados, su vestido, nuestro porvenir. Pero 2 semanas antes de la ceremonia, Magdalena desapareció. No hubo despedida, no hubo explicación, solo una breve carta que dejó en mi hogar, diciéndome que no podía casarse conmigo, que había cometido un error, que le perdonara. Jamás volví a saber de ella. Me destrozó, Isabel. Pasé meses tratando de comprender qué había hecho mal, por qué me abandonó, si hubo otro hombre, si fue culpa mía. Y entonces te conocí a ti, y todo cambió, contigo volví a creer en el amor, en la familia, en el porvenir. Pensé que Magdalena había sido solo un error del pasado, un capítulo definitivamente cerrado, pero hace 7 meses recibí una carta suya. Está enferma, Isabel, muy enferma. Y me buscó. ¿Por qué? Porque hay algo que nunca me reveló, algo que lo cambia todo. Ahí terminaba la primera página. Mis manos temblaban tanto que casi dejó caer las hojas. Sentí que el aire me faltaba en los pulmones. Ricardo estuvo prometido antes que a mí. Eso, en sí mismo, no era tan terrible. Muchas personas tienen amores anteriores antes de casarse. Pero lo que me hería no era eso, era que nunca me lo confesó. 39 años juntos, miles de conversaciones, noches enteras hablando de nuestras vidas, nuestros sueños, nuestros temores, y nunca, jamás, mencionó a Magdalena. ¿Por qué? ¿Qué había de tan terrible en aquella historia que tuvo que ocultármela durante casi 4 décadas? Pasé a la segunda página. Isabel, sé que esto debe causarte dolor. Sé que te preguntas por qué nunca te lo revelé. Y la verdad es que tuve miedo. Miedo de que creyeras que nunca te amé de verdad.
Miedo de que vieras a Magdalena como una sombra entre nosotros. Miedo de estropear lo único verdaderamente bueno que me había sucedido en la vida. Pero ahora, tras recibir su carta, sé que no puedo partir de este mundo sin que conozcas la verdad. Magdalena me escribió desde un hospital en Veracruz, me dijo que padece un cáncer terminal, que los médicos le dieron menos de un año de vida y que, antes de morir, necesitaba confesarme algo que ha guardado durante todos estos años. Isabel, cuando Magdalena me abandonó en 1976, estaba embarazada de mí y nunca me lo reveló. La carta se deslizó de mis manos. No, no, no. Esto no podía estar sucediendo. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies, que las paredes de la cuadra se cerraban a mi alrededor, que el aire se volvía espeso, irrespirable. Ricardo tuvo un hijo antes que Javier y nunca lo supo. O quizás sí llegó a saberlo. Recogí las hojas con manos trémulas y seguí leyendo, aunque cada palabra era como una puñalada en el pecho. Magdalena me confesó que huyó porque tenía miedo. Su familia era muy tradicional. Su padre era un hombre violento. Cuando descubrió que estaba embarazada sin estar casada, la amenazó con echarla de la casa, con desheredarla. Así que tomó una decisión. Se marchó a Veracruz sola, dio a luz allá y dio al bebé en adopción. Un niño, Isabel. Tuve un hijo y nunca supe de su existencia. Magdalena me escribió porque, antes de morir, desea encontrarlo, quiere saber qué fue de su vida y me pidió ayuda. Yo quise contártelo. Cada noche, durante estos últimos meses, he estado a punto de revelártelo, pero no encontraba las palabras. No sabía cómo explicarte que había una parte de mi vida que te había ocultado. Así que tomé una decisión. Contraté a un investigador privado. Le encomendé que buscara a ese niño, que ahora debe ser un hombre de casi 49 años. Y lo encontró, Isabel, lo encontró, pero justo cuando iba a confesártelo todo, los médicos me informaron que mi corazón estaba fallando, que no me quedaba mucho tiempo, y comprendí que no tendría la oportunidad de explicártelo cara a cara. Por eso dejé esta carta, porque necesito que conozcas la verdad y porque requiero que tomes una decisión en mi nombre. El nombre de ese hombre está en los documentos que hallarás en la caja fuerte. Su dirección, su historia, todo lo que el investigador pudo recopilar. Isabel, sé que esto es demasiado. Sé que quizás me odies por haberte ocultado esto, y lo comprendo, pero te ruego, por todo lo que vivimos juntos, por todo lo que nos amamos, que lo busques, que le digas quién fue su padre, que le entregues lo que yo nunca pude darle, la verdad. Siempre tuyo, Ricardo. Dejé caer las hojas al suelo y, por primera vez desde que sepulté a mi esposo, lloré. Lloré como no lo había hecho durante el funeral, como no había llorado cuando cerraron el féretro. Como no había llorado cuando bajaron su cuerpo a la tierra. Lloré porque el hombre que creí conocer durante 39 años acababa de convertirse en un desconocido. Lloré porque la vida que pensé que habíamos construido juntos estaba cimentada sobre un silencio. Y lloré porque, de repente, me di cuenta de algo aún más desgarrador. Si Ricardo tuvo un hijo antes que Javier, eso significaba que Javier tenía un hermano que nunca conoció, un hermano que quizás ni siquiera sabía que Ricardo había existido. Me sequé las lágrimas con la manga de mi chaqueta y respiré hondo, miré el arca abierta. En su interior, además de la carta, había una carpeta de cartón marrón con un nombre escrito en la portada, Investigación Privada, Caso R. Salvatierra. La saqué, la abrí, y allí, en la primera página, estaba la fotografía de un hombre de unos 48 años, cabello oscuro con algunas hebras grises, ojos profundos, una sonrisa tímida. Se parecía a Ricardo, Dios mío, se parecía tanto a Ricardo que era imposible negarlo. Debajo de la fotografía, su nombre, Daniel Serrano Molina. Lugar de residencia, Veracruz, Veracruz. Profesión, profesor de bachillerato. Estado civil, divorciado, sin hijos. Cerré los ojos y en ese instante supe que mi vida acababa de partirse en dos, la vida antes de abrir el arca, y la vida después. Porque ahora tenía que tomar una decisión imposible. ¿Le revelaba a Javier que tenía un hermano? ¿Buscaba a ese hombre, a Daniel, y le contaba la verdad? ¿O guardaba el secreto, como Ricardo lo hizo durante casi 50 años, y dejaba que todo quedara sepultado junto a él? Salí de la cuadra antigua cuando ya anochecía. El cielo había adquirido un tono morado. Las colinas que rodeaban Vallehermoso se recortaban oscuras contra el horizonte. Don Jerónimo ya se había marchado.
La finca estaba en silencio. Caminé hasta mi automóvil, guardé la carpeta y la carta en mi bolso, y conduje de regreso a la capital. Durante todo el trayecto no pude dejar de pensar en una sola cosa. Ricardo me pidió que le diera la verdad a ese hombre. Pero, ¿a qué precio? Porque revelarle a Daniel que su padre murió sin haberlo conocido era una crueldad. Contarle a Javier que tenía un hermano secreto podía destrozar la imagen que guardaba de su padre. Y admitírmelo a mí misma en voz alta significaba aceptar que el hombre al que amé nunca confió en mí por completo. Cuando llegué a casa, ya era medianoche. La sala estaba a oscuras. Javier había venido a acompañarme durante el funeral, pero ya había regresado a Puebla, donde vivía con su esposa y sus 2 hijos. Me senté en el sofá con la carpeta en las manos y ahí, en el silencio de mi casa vacía, tomé una decisión. Iba a buscar a Daniel, no porque Ricardo me lo hubiera pedido, sino porque ese hombre tenía derecho a saber. Derecho a saber de dónde venía, quién fue su padre, por qué su madre lo dio en adopción, aunque eso significara reabrir una herida que llevaba casi 50 años cicatrizada. Durante los siguientes 3 días no hice absolutamente nada. La carpeta permaneció cerrada sobre la mesa del comedor, la carta de Ricardo doblada dentro de mi bolso, la fotografía de Daniel guardada en el cajón de mi tocador, bajo las medias que ya no utilizaba. No podía mirarla, no podía leerla de nuevo, porque cada vez que lo hacía sentía que algo en mi interior se quebraba un poco más. Me levantaba cada mañana intentando seguir con mi rutina. Preparaba café, regaba las plantas del patio, arreglaba las glicinas que el viento había desordenado, hacía las camas, lavaba los platos, todas esas pequeñas tareas que uno hace para fingir que todo marcha bien. Pero por dentro estaba devastada, porque cada rincón de esa casa me recordaba a Ricardo, su butaca favorita, donde leía el periódico los domingos. La taza de cerámica verde que utilizaba para su café de la olla. El armario donde aún colgaban sus camisas a cuadros, con el leve aroma a su loción de sándalo. Y ahora, cada uno de esos recuerdos llegaba acompañado de una pregunta atroz. ¿En qué momento pensó confesarme la verdad? ¿Estuvo alguna vez a punto de contármelo? ¿O planeó siempre llevarse el secreto a la tumba? El 4.º día, Javier me telefoneó. Mamá, ¿cómo estás? Su voz sonaba preocupada, tierna, como siempre. Bien, cariño, le mentí. Aquí, despacio. Ya sabes, mamá, ¿has comido bien? Necesito que alguien vaya contigo. No, Javier, estoy bien, de verdad. No te preocupes por mí. Hubo un silencio. Mamá, sé que esto es muy duro. Perder a papá es algo que nunca imaginé que sucedería tan pronto. Pero estás sola, y eso me inquieta. Se me formó un nudo en la garganta. No estoy sola, hijo. Te tengo a ti, a los niños y a Lucía. Lucía era su esposa, una mujer buena, trabajadora, que siempre me había tratado con afecto. Lo sé, mamá. Pero igual, si necesitas hablar, si necesitas cualquier cosa, llámame a la hora que sea. Lo haré, cariño, te lo prometo. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pantalla durante varios minutos. Javier, mi hijo, el hombre que Ricardo y yo criamos juntos, el que nació en esta casa, el que aprendió a caminar en el patio, el que lloró el día que lo dejamos en la universidad. ¿Cómo iba a decirle que su padre tuvo otro hijo? ¿Cómo iba a explicarle que antes de que él naciera hubo alguien más? No podía, simplemente no podía, así que decidí guardar silencio, al menos por el momento. Esa noche abrí la carpeta de nuevo. No pude evitarlo. La fotografía de Daniel me observaba desde la primera página. Esos ojos oscuros, esa sonrisa tímida que tanto se parecía a la de Ricardo. Revisé toda su información. Daniel Serrano Molina. Fecha de nacimiento, 3 de junio de 1977. Lugar de nacimiento, Veracruz, Veracruz. Adoptado a los 4 días de nacido por la familia Serrano, padre adoptivo, Felipe Serrano, fallecido en 2006. Madre adoptiva, Dolores Molina de Serrano, fallecida en 2020. Educación, licenciatura en Letras Hispánicas por la Universidad Veracruzana. Profesión actual, profesor de bachillerato en el Colegio Preparatorio Federal número 5, Veracruz. Estado civil, divorciado desde 2019, sin descendencia. Domicilio actual, calle Independencia 234, Colonia El Mirador, Veracruz. Había también algunas fotografías adicionales,
Imágenes que el investigador debió haber capturado sin que Daniel lo supiera. En una, salía de un colegio con una mochila al hombro y una taza termo en la mano. Lucía cansado, pero con una sonrisa. En otra, estaba sentado en una cafetería, leyendo un libro. Usaba anteojos para leer, igual que Ricardo. Y en una más, se lo veía parado frente a una librería, observando el escaparate con las manos en los bolsillos. Parecía un hombre tranquilo, solitario quizás, pero había algo en su rostro que me hizo sentir una pena profunda. Lucía incompleto, como si le faltara algo, como si toda su vida hubiera estado buscando algo que nunca halló. Cerré la carpeta y respiré hondo. Y entonces, sin pensarlo demasiado, tomé mi teléfono y marqué el número que figuraba en el informe. El número de Daniel sonó una vez, 2 veces, 3. Estuve a punto de colgar cuando escuché su voz. Bueno. Me quedé paralizada. Su voz era grave, serena, amable, como la de Ricardo. Bueno, repitió. ¿Hay alguien ahí? Colgué. No pude hacerlo. No pude simplemente llamarlo y decirle, hola, soy la viuda de tu padre, un padre que nunca conociste, ¿podemos hablar? ¿Cómo se dice algo así a un desconocido? Esa noche no pude dormir. Permanecí despierta, sentada en la cama, observando el techo, pensando en todo lo que había sucedido, en todo lo que aún estaba por suceder. Y en algún momento, en plena madrugada, tomé otra decisión. Si iba a hacer esto, si iba a buscar a Daniel y contarle la verdad, no podía hacerlo sola, necesitaba ayuda, pero no de Javier. Todavía no. Necesitaba a alguien que pudiera comprender la situación sin juzgarme. Alguien que hubiera conocido a Ricardo, alguien de toda confianza. Y solo había una persona que reunía esas condiciones, mi cuñada Valeria, la hermana menor de Ricardo. Valeria vivía en Oaxaca. Era 6 años menor que él. Una mujer independiente, franca, que siempre dijo las cosas sin rodeos. Cuando Ricardo y yo nos casamos, ella fue la única de su familia que me recibió con los brazos abiertos. El resto, bueno, digamos que no estaban muy complacidos de que Ricardo se uniera a una mujer sin un apellido reconocido como el mío, pero Valeria siempre fue diferente. Si mi hermano te eligió, me dijo el día de la boda, es porque vio en ti algo que nadie más tiene, y yo confío en él. Nos hicimos amigas, cercanas, cómplices. Pero tras la muerte de Ricardo, Valeria no pudo asistir al funeral. Estaba fuera del país, visitando a su hijo en Italia. Me telefoneó deshecha, pidiéndome perdón por no estar. Te prometo que en cuanto regrese iré a verte, me dijo. No voy a dejarte sola, Isabel. Y cumplió. 3 días después de abrir el arca, Valeria tocó a mi puerta. La vi a través de la mirilla y sentí un alivio inmenso. Abrí, y antes de que pudiera decir nada, ella me estrechó entre sus brazos. Isabel, mi Isabel. Lloré en su hombro como no lo había hecho desde que leí la carta de Ricardo. Permanecimos así, en el umbral, abrazadas, llorando juntas. Cuando finalmente nos separamos, Valeria me miró a los ojos. Estás muy delgada, dijo, con preocupación. ¿Has comido bien? Más o menos. Eso significa que no. Vamos, preparemos café y me lo cuentas todo. Entramos a la cocina. Valeria puso agua a hervir y sacó el café de la alacena como si fuera su propia casa. Siempre había sido así, práctica, eficiente, directa. Nos sentamos a la mesa del comedor y yo no sabía por dónde empezar. Valeria, le dije lentamente. Hay algo que debo contarte. Algo que descubrí hace unos días. Ella me observó con esa mirada frontal que poseía, esa mirada que no admitía mentiras, lo adivinó al instante. Es algo sobre Ricardo, dijo, no como una pregunta, sino como una certeza. Asentí. Algo malo. Volví a sentir la opresión en el pecho. Valeria suspiró y tomó mi mano. Cuéntame. Le relaté todo. Desde la llamada de don Jerónimo hasta el arca abierta. Desde la fotografía de Magdalena hasta la carta de Ricardo. Desde el embarazo oculto hasta la existencia de Daniel. Todo. Valeria no pronunció una sola palabra mientras yo hablaba, solo me escuchó con la mirada fija en mí, sin soltarme la mano. Cuando terminé, permaneció en silencio durante varios minutos. Luego, finalmente, habló. Ese necio. Su voz temblaba. ¿Qué? Ese tonto de mi hermano,
repitió, con una voz que ahora temblaba de rabia. ¿Cómo pudo hacerte esto? ¿Cómo pudo guardarte algo así durante tanto tiempo? Valeria, no, no, Isabel, no lo defiendas. Yo amaba a mi hermano, lo amaba con todo mi corazón, pero esto es imperdonable. Se levantó de la mesa y comenzó a caminar por la cocina con las manos en la cabeza. Ricardo siempre fue así, dijo, más para sí misma que para mí. Siempre guardándose todo, siempre creyendo que podía resolverlo todo solo, siempre pensando que protegía a los demás con su silencio. Se volvió a mirarme, pero no te protegió, Isabel. Te dejó con esto. Te dejó con una bomba en las manos y ahora eres tú quien tiene que decidir qué hacer. Tenía razón, y lo peor era que yo ya lo sabía. Mientras cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome. Quizás en tu hogar, quizás en tu trabajo, quizás en tu auto, camino a algún lugar. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Quiero saber desde dónde me acompañas en esta historia, porque a veces, saber que no estamos solos hace todo un poco más llevadero. Valeria se sentó de nuevo frente a mí. Isabel, me dijo, seria. ¿Qué vas a hacer? No lo sé, admití. Una parte de mí quiere buscar a Daniel, contarle la verdad, darle lo que Ricardo le negó, saber quién fue su padre. Y la otra parte, bajé la mirada. La otra parte tiene miedo. Miedo de que Javier me odie por ocultárselo. Miedo de que Daniel no quiera saber nada. Miedo de que todo esto destruya lo poco que me queda de Ricardo. Valeria suspiró. Isabel, escúchame bien. Ricardo cometió un error gravísimo. Pero tú no tienes que cargar con ello. No tienes que reparar lo que él dejó deshecho. Pero él me lo pidió. Él no tenía derecho a pedírtelo. Esas palabras me golpearon, porque tenía razón. Ricardo no tenía derecho a dejarme esa responsabilidad. No tenía derecho a pedirme que buscara a ese hombre, que le revelara la verdad, que enmendara su pasado. Pero, ¿y si no lo hacía? Si dejaba que Daniel siguiera viviendo sin saber, ¿eso me haría mejor que Ricardo? No sé qué hacer, Valeria, susurré con lágrimas en los ojos. De verdad, no lo sé. Ella me estrechó entre sus brazos. Está bien no saberlo, Isabel. Está bien sentirse perdida. Pero hay algo que sí sé. ¿Qué? Que sea lo que sea que decidas, yo voy a estar a tu lado. No vas a pasar por esto sola. Y en ese instante me di cuenta de algo. Tal vez Ricardo me dejó esta carga, pero yo no tenía que llevarla en soledad. Contaba con Valeria, contaba con Javier, contaba con mi propia fortaleza. Y aunque no sabía qué iba a hacer, sabía que, tarde o temprano, tomaría una decisión y viviría con sus consecuencias, como siempre lo había hecho. Valeria pasó la noche conmigo. Preparó una sopa de pollo, me obligó a comer, aunque no tenía apetito, y luego nos sentamos en la sala a ver una película antigua en blanco y negro que en realidad ninguna de las dos veía. Solo necesitábamos compañía, un silencio compartido, alguien que comprendiera que a veces las palabras sobran. Antes de retirarse a descansar, Valeria me tomó de las manos. Isabel, prométeme algo. ¿Qué? Que no vas a tomar ninguna decisión importante esta semana. Dale tiempo a tu corazón. Respira. Piensa. Y cuando estés lista, allí estaré. Asentí. Te lo prometo. Pero esa noche, cuando Valeria ya dormía en la habitación de invitados, yo seguía despierta, observando el techo, pensando. Porque aunque le había prometido que no tomaría decisiones apresuradas, había algo que no podía dejar de hacer. Necesitaba saber más. Más sobre Magdalena, más sobre lo que ocurrió en 1976, más sobre ese hijo que dio en adopción y que ahora era un profesor de bachillerato en Veracruz y necesitaba comprender. A la mañana siguiente, mientras Valeria preparaba el café, le dije que necesitaba ir a un lugar. ¿A dónde?, preguntó, sin volverse a mirarme. A Veracruz. Valeria dejó la taza que estaba secando y se giró lentamente. Isabel, acabas de prometerme que no harías nada apresurado. Y no lo estoy haciendo, respondí, calmada. No voy a buscar a Daniel todavía. No. Solo necesito ver. Necesito saber cómo es, dónde vive, cómo es su vida. Eso se llama acechar, corrigió. Se llama protegerme, repliqué. Porque si voy a tomar la decisión de acercarme a él, necesito saber con quién estoy tratando.
No puedo aparecer en su vida sin saber nada. Valeria me observó durante un largo rato, luego suspiró. Está bien. Pero no va sola, Isabel. No, Valeria. No. Si vas a hacer esto, yo voy contigo. Y no acepto un no por respuesta. La miré y vi en sus ojos la misma determinación que tenía Ricardo cuando tomaba una decisión. Está bien, cedí. Vamos juntas. 3 días después, Valeria y yo viajábamos en un autobús con rumbo a Veracruz. Decidimos no volar. No queríamos dejar rastro. No queríamos que nadie supiera a dónde nos dirigíamos ni por qué. El viaje duró casi 8 horas. 8 horas de carretera, de paisajes que se transformaban paulatinamente, de pequeños poblados que desfilaban ante la ventana como recuerdos desdibujados. Valeria intentó distraerme con conversación, me contó sobre su hijo en Italia, sobre sus nietos, sobre sus planes de remodelar su casa en Oaxaca, pero yo apenas escuchaba, porque cada kilómetro que nos acercaba a Veracruz me aproximaba también a una verdad que no sabía si deseaba enfrentar. Llegamos al mediodía. Nos hospedamos en un pequeño hotel del centro histórico. Nada lujoso, solo un lugar discreto donde pasar la noche. Tras dejar nuestras maletas, Valeria sacó la carpeta que yo había traído. Bien, dijo, leyendo la dirección. Calle Independencia 234, Colonia El Mirador, ¿qué deseas hacer? Ir directamente, no, respondí. Primero quiero ver el colegio donde trabaja. Quiero verlo desde lejos. Valeria asintió. Está bien. Vamos. Tomamos un taxi hasta el Colegio Preparatorio Federal número 5. Era un edificio amplio de 2 plantas, pintado de azul y blanco. Había jóvenes saliendo de las aulas, caminando por los pasillos, riendo, conversando, el bullicio habitual de una preparatoria. Nos quedamos paradas al otro lado de la calle, bajo la sombra de un frondoso árbol. ¿A qué hora dijiste que sale?, preguntó Valeria. El informe dice que normalmente sale a las 2 de la tarde. Eran la 1:40. Esperamos. 20 minutos después, la puerta principal se abrió y empezaron a salir los profesores. Mi corazón latía con tanta fuerza que sentía que iba a salirse de mi pecho. Y entonces lo vi. Daniel salió caminando con parsimonia, con una mochila al hombro y una taza termo en la mano. Llevaba una camisa a cuadros en tono beige, pantalones de lona y zapatos informales. Usaba anteojos, y el viento había desordenado un poco su cabello. Lucía cansado, pero también sereno. Se detuvo en la acera, sacó su teléfono del bolsillo y revisó algo. Luego guardó el dispositivo, se ajustó la mochila y comenzó a caminar. Es él, susurré, casi sin voz. Valeria me tomó del brazo. ¿Estás bien? No respondí, porque no lo estaba, porque ver a ese hombre era como ver un espectro. Un espectro de Ricardo. Caminaba como él. Tenía su misma postura, la misma manera de inclinar la cabeza cuando reflexionaba. Dios mío, es su hijo. No había duda. Lo seguimos a distancia. No sé si fue correcto, no sé si fue ético, pero necesitaba saber más. Daniel caminó unas 3 cuadras hasta llegar a una pequeña cafetería de barrio. Entró, se sentó junto a la ventana, pidió algo, sacó un libro de su mochila y comenzó a leer. Valeria y yo nos quedamos fuera, al otro lado de la calle, observándolo. ¿Qué estamos haciendo, Isabel?, me preguntó Valeria en voz baja. ¿Qué esperamos encontrar? No lo sé, admití. Solo necesito verlo. Necesito saber cómo es su vida antes de que, insistió ella. Antes de romperla, susurré, porque eso era lo que iba a pasar, ¿verdad? Si me acercaba a él y le revelaba la verdad, su vida cambiaría para siempre, igual que la mía había cambiado al abrir aquel arca. Nos quedamos ahí casi 1 hora, viendo cómo Daniel leía, cómo tomaba su café, cómo, de vez en cuando, miraba por la ventana con esa expresión ausente de quien piensa en otra cosa. En cierto momento, una mujer joven se acercó a su mesa, le sonrió, le dijo algo. Él alzó la vista, sonrió también, pero negó con la cabeza. La mujer se marchó y Daniel volvió a su libro. Es solitario, murmuró Valeria. Se nota. Tenía razón. Había algo en Daniel que irradiaba soledad. No tristeza, no amargura, solo soledad, como si toda su vida se hubiese acostumbrado a estar solo, como si nunca hubiese hallado su sitio en el mundo.
Cuando Daniel salió de la cafetería, lo seguimos nuevamente. Caminó hasta una librería de segunda mano y entró, pasó casi media hora allí, revisando libros, hojeándolos con esmero, como si cada uno fuera un tesoro. Compró unos cuantos tomos de poesía. Después caminó hasta una panadería y compró un pan y un café para llevar. Finalmente, llegó a su hogar. Un edificio de apartamentos de 3 plantas, pintado de color crema. Nada elegante, pero limpio, bien mantenido. Daniel subió las escaleras hasta el segundo piso y entró a uno de los apartamentos. Nos quedamos paradas al otro lado de la calle, observando la ventana de su vivienda. Las cortinas estaban abiertas. Pudimos verlo moverse en el interior, dejando su mochila, poniendo agua a hervir, sentándose en un pequeño sofá con uno de los libros que acababa de comprar. Isabel, dijo Valeria, suavemente. Ya vimos suficiente. Vámonos. Pero yo no podía moverme, porque estaba viendo la vida de un hombre que no conocía, un hombre que era hijo de Ricardo, un hombre que pudo haber sido parte de mi familia. Y me pregunté cómo habría sido todo si Ricardo lo hubiera sabido desde el principio. Si Magdalena le hubiera dicho la verdad. Si Daniel hubiera crecido con nosotros, Javier y él habrían sido hermanos cercanos. Daniel habría tenido una vida distinta, quizás más plena. Esa noche, de regreso en el hotel, no pude dormir. Permanecí despierta, sentada en la cama, observando las luces de la ciudad a través de la ventana. Valeria dormía en la cama contigua, respirando profundamente, y yo solo podía pensar en Daniel, en su vida solitaria, en su rutina sencilla, en esa expresión ausente que tenía cuando miraba por la ventana de la cafetería. Él sabía que era adoptado. El informe del investigador no lo mencionaba. ¿Alguna vez se preguntó por sus padres biológicos? ¿Alguna vez sintió que le faltaba algo? A la mañana siguiente tomamos otra decisión. Antes de volver a la capital, Valeria propuso algo. Isabel, ¿y si buscamos a Magdalena? La miré, sorprendida. Magdalena, sí. Ricardo dijo que estaba enferma, que estaba en un hospital aquí, en Veracruz. Tal vez ella pueda darnos más respuestas. Lo reflexioné. Y aunque una parte de mí no deseaba enfrentarla, otra parte sabía que Valeria tenía razón. Necesitaba escuchar la versión de Magdalena. Necesitaba saber por qué había huido, por qué nunca le reveló la verdad a Ricardo, por qué dio a su hijo en adopción. Porque solo de esa manera podría comprender completamente lo que había sucedido. Llamé al investigador privado que Ricardo había contratado, le expliqué quién era y le pedí información sobre Magdalena. Señora Salvatierra, me dijo con voz seria, entiendo que esto es difícil para usted, pero debo advertirle algo. La señora Magdalena está en una condición muy grave. Cuando el señor Ricardo me contrató, ella estaba en tratamiento, pero, según mi último informe, hace 15 días ingresó a cuidados paliativos. Se me cayó el alma a los pies. ¿Qué significa eso? Significa que los médicos ya no pueden hacer más por ella. Le quedan semanas, tal vez días. Cerré los ojos. Magdalena se estaba muriendo y, si no la buscaba ahora, jamás tendría la oportunidad de hablar con ella. ¿En qué hospital se encuentra? Hospital Civil de Veracruz, Pabellón de Oncología. Habitación 312. Anoté la información. Gracias. Señora Salvatierra, una cosa más. Sí. Ella sabe que el señor Ricardo falleció. Se lo informé hace 8 días, cuando usted me contactó. No sé cómo reaccionó, porque no pude verla personalmente, pero el personal del hospital me dijo que no ha recibido visitas desde entonces. Tragué saliva. Entiendo. Gracias, colgué. Valeria me miró. ¿Qué te dijo? Que Magdalena está en cuidados paliativos, que le quedan días y que ya sabe que Ricardo murió. Valeria exhaló profundamente. ¿Quieres ir a verla? Asentí. Sí. Pero tengo miedo. ¿De qué? De lo que voy a sentir cuando la vea. Valeria se acercó y me abrazó. Isabel, escúchame. Tú eres la mujer más fuerte que conozco. Y sea lo que sea que sientas cuando la veas, está bien. Está bien sentirlo, no tienes que fingir. No tienes que ser valiente. Solo sé tú misma. Respiré hondo. Está bien. Vamos. 1 hora después, estábamos de pie frente al Hospital Civil de Veracruz. Un edificio amplio, blanco,
con ventanales que reflejaban la luz de la tarde. Entramos, subimos al tercer piso, caminamos por los pasillos del pabellón de oncología. El olor a desinfectante se mezclaba con algo más pesado, algo que no sabía describir, pero que reconocí de inmediato, el olor de la muerte cercana. Llegamos a la habitación 312. La puerta estaba entreabierta. Me quedé paralizada. Valeria me tomó de la mano. ¿Estás lista? No lo estaba, pero asentí de todas formas y empujé la puerta. La habitación era pequeña, sencilla. Una cama, una silla, una ventana con cortinas blancas que filtraban la luz del atardecer. Y en la cama estaba ella. Magdalena. La mujer de la fotografía ya no existía, en su lugar había alguien irreconocible, delgada, pálida, con el cabello por completo blanco y escaso, los ojos hundidos, las manos como ramas secas sobre las sábanas. Pero cuando me vio entrar, sus ojos se abrieron y en ellos vi algo que no esperaba, reconocimiento. Tú, susurró con una voz débil, casi inaudible. Tú eres Isabel. Me quedé paralizada. ¿Cómo? Ricardo me mostró una fotografía tuya, dijo, con esfuerzo, hace meses, cuando vino a verme, el mundo se detuvo. Ricardo, vino a verte. Ella asintió lentamente. Sí. Antes de fallecer, me buscó. Me preguntó por nuestro hijo. Sentí que las piernas me temblaban. Magdalena cerró los ojos. Y yo, le conté todo. Me senté lentamente en la silla que estaba junto a la cama. Mis piernas ya no podían sostenerme. Valeria se quedó de pie detrás de mí, con una mano sobre mi hombro, silenciosa. Presente, Magdalena abrió los ojos de nuevo. Me miró con esa mirada vacía de quien ya ha hecho las paces con la muerte. No pensé que vendrías, dijo, con voz quebrada. Pensé que me odiarías. No te conozco lo suficiente para odiarte, respondí, sorprendiéndome de lo serena que sonó mi voz. Pero necesito saber la verdad. Toda la verdad. Ella asintió lentamente. Lo sé. Y te la voy a dar, porque ya no me queda tiempo para guardar secretos, tomó aire con dificultad. Cada respiración parecía costarle un esfuerzo enorme. ¿Quieres agua?, le pregunté. No. Solo, escúchame. Antes de que sea demasiado tarde. Magdalena comenzó a hablar, y yo solo pude escuchar. Conocí a Ricardo en 1975, dijo. Yo tenía 22 años. Él, 25. Nos presentó un amigo en común, en una fiesta en Nuestra Señora del Valle. Ricardo acababa de terminar su carrera. Yo estaba terminando la mía. Pedagogía. Hizo una pausa, nos enamoramos rápido, demasiado rápido quizás, pero era algo hermoso, algo verdadero. Ricardo era diferente a todos los hombres que había conocido. Era amable, respetuoso, soñador. La escuché sin interrumpirla. A los 6 meses, me pidió matrimonio. Dije que sí sin pensarlo. Estaba tan feliz, tan ilusionada. Creí que por fin había hallado mi sitio en el mundo. Su voz se quebró. Pero entonces, me di cuenta de que estaba embarazada. Cerró los ojos. Fue en junio de 1976. 2 meses antes de la boda. Me hice una prueba en secreto y, cuando salió positiva, me sentí aterrada. ¿Por qué?, pregunté suavemente. Si se iban a casar de todas formas. Porque mi padre, dijo con amargura en la voz, mi padre era un hombre terrible. Violento. Controlador. Y muy religioso. Abrió los ojos y me miró. Para él, quedar embarazada antes del matrimonio era el peor pecado que una mujer podía cometer. No importaba que ya estuviera prometida. No importaba que la boda fuera en 2 meses. Para él, era una deshonra, tragó saliva. Y yo lo sabía. Sabía cómo reaccionaría. Sabía que me echaría de la casa, que me desheredaría, que le diría a todos que yo era una cualquiera. Se le escapó una lágrima. Pero lo peor es que también sabía lo que le haría a Ricardo. Mi padre odiaba a Ricardo, continuó Magdalena. Decía que era un hombre sin ambición, que la finca de Vallehermoso era un desastre, que yo merecía algo mejor. Solo aceptó el compromiso porque mi madre lo convenció. Pero siempre estuvo buscando una razón para romperlo. Y el embarazo era esa razón.
Exacto, completé, si mi padre se enteraba, no solo me echaría a mí. También destruiría a Ricardo. Usaría sus contactos para arruinarlo, para asegurarse de que jamás pudiera levantar cabeza. Hizo una larga pausa. Así que, tomé una decisión. Una decisión terrible. Le escribí una carta a Ricardo, dijo, con la voz trémula. Le dije que no podía casarme con él, que había cometido un error, que no lo amaba lo suficiente. Pero era mentira, susurré. Sí, era mentira. Lo amaba con todo mi ser, pero pensé que era la única forma de protegerlo, de protegerme a mí, de proteger al bebé. ¿Y qué hiciste? Me fui. Esa misma noche tomé un autobús a Veracruz. No le dije a nadie a dónde iba. Solo, desaparecí. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Me quedé en casa de una prima lejana. Le dije que había roto con mi novio y que necesitaba un sitio donde estar. Ella no hizo preguntas. Me dejó quedarme y yo pasé esos meses escondida, esperando. Daniel nació el 3 de junio de 1977, continuó. En un hospital público. Estuve completamente sola durante todo el parto. No había nadie conmigo. Ni mi madre, ni mis amigas, ni Ricardo. Su voz se quebró por completo. Cuando lo vi por primera vez, cuando lo tuve en mis brazos, supe que había cometido el error más grande de mi vida. Lloró. Un llanto silencioso, profundo, porque ese bebé se parecía tanto a Ricardo. Tenía sus ojos, su nariz, sus manos. Y yo sabía que no podía quedarme con él. ¿Por qué no?, preguntó Valeria desde atrás, con voz temblorosa. Porque no tenía cómo mantenerlo, respondió Magdalena. No tenía dinero, no tenía trabajo, no tenía familia que me apoyara. Y sabía que si regresaba a casa con un bebé, mi padre me haría la vida imposible, y al niño también. Cerró los ojos. Así que, 3 días después de que nació, lo di en adopción. El silencio en aquella habitación fue ensordecedor. Magdalena seguía llorando. Yo no sabía qué sentir. Rabia, compasión, tristeza, todo al mismo tiempo. ¿Y después?, pregunté despacio. ¿Qué pasó después? Después intenté reconstruir mi vida. Conseguí un empleo como maestra en una escuela primaria. Me casé, me divorcié, volví a casarme, tuve otro hijo, pero lo perdí durante el embarazo. Hizo una pausa. Y todos los días, durante 48 años pensé en Daniel. En dónde estaría, en si estaría bien, en si me odiaba por haberlo abandonado. ¿Nunca intentaste buscarlo?, preguntó Valeria. No, admitió Magdalena. Porque tenía miedo. Miedo de que me rechazara. Miedo de reabrir esa herida, miedo de enfrentarme a lo que había hecho. Se giró hacia mí. Hasta que me diagnosticaron cáncer hace 2 años, y supe que se me acababa el tiempo. Fue entonces cuando busqué a Ricardo, dijo. No sabía si seguía con vida, no sabía si se había casado, no sabía nada. Pero necesitaba encontrarlo. Necesitaba decirle la verdad antes de morir. ¿Y cómo lo encontraste? Por internet. Busqué su nombre y apareció, Ricardo Salvatierra, dueño de la finca en Vallehermoso, casado con Isabel Salvatierra, un hijo, Javier. Me miró con algo parecido a la culpa. Cuando vi tu fotografía, cuando vi que Ricardo había construido una vida hermosa, me sentí aliviada, pero también me sentí devastada, porque me di cuenta de que él había sido feliz sin mí, y que yo había desperdiciado mi vida guardando un secreto que ya no importaba. Le escribí una carta, continuó. Le conté todo, el embarazo, Daniel, la adopción. Y le pedí perdón. No esperaba que me respondiera, pero lo hizo. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que iba a explotar. ¿Qué te dijo? Que quería verte, que necesitaba saber más, que quería buscar a nuestro hijo. Se limpió las lágrimas. Vino aquí, a Veracruz, hace 8 meses. Fue la primera vez que lo vi en más de 40 años. ¿Y cómo estuvo ese encuentro? Magdalena sonrió tristemente. Fue doloroso, pero también sanador. Ricardo estaba enojado. Tenía todo el derecho de estarlo. Me dijo que le había robado algo que jamás podría recuperar, el derecho de conocer a su hijo, de ser su padre. Hizo una pausa. Pero también me perdonó.
Las lágrimas corrieron por mi rostro sin que pudiera detenerlas. Me dijo, Magdalena, lo que pasó, pasó. No podemos cambiarlo, pero sí podemos hacer algo ahora, punto. Podemos buscar a Daniel, podemos darle la verdad. Y entonces Ricardo contrató a un investigador. Tardó 5 meses en encontrarlo. Y cuando lo hizo, Ricardo vino a verme de nuevo. Me mostró las fotografías, me contó todo sobre él. ¿Y qué sentiste?, pregunté, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. Sentí alivio. Porque Daniel estaba bien. Tenía una vida, un trabajo. No era rico, pero tampoco estaba solo, y se parecía tanto a Ricardo que no había duda de que era nuestro hijo. Cerró los ojos. Ricardo me dijo que iba a acercarse a él, que le iba a contar la verdad, pero antes quería preparar todo. Quería asegurarse de que Daniel estuviera listo para escuchar. Y entonces, Ricardo murió. Sí, completé. El investigador me lo dijo hace 8 días. Y yo supe que era mi castigo. Que Dios me estaba cobrando todo el daño que había hecho. Porque ahora Daniel nunca sabrá quién fue su padre. Me incliné hacia adelante. Magdalena, le dije, con voz firme, Daniel sabe que es adoptado. Ella asintió. Sí. Sus padres adoptivos se lo dijeron cuando tenía 15 años. Pero nunca intentó buscar a sus padres biológicos. Al menos, eso fue lo que el investigador averiguó. ¿Por qué no? Magdalena suspiró. Porque sus padres adoptivos fueron buenos con él. Lo amaron, lo cuidaron. Y él les fue leal. Nunca quiso lastimarlos buscando a alguien más. Cerré los ojos. Daniel no había buscado la verdad porque no quería herir a las personas que lo criaron. Igual que yo, que no quería herir a Javier contándole sobre este hermano secreto. Éramos iguales, prisioneros de nuestro propio sentido de lealtad. Isabel, dijo Magdalena con voz débil. Sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé que te hice daño, que le hice daño a Ricardo, que le hice daño a Daniel, a todos. Hizo una pausa. Pero te voy a pedir algo de todas formas. ¿Qué? Búscalo. Dile la verdad. Dile que Ricardo quería conocerlo, que yo lo siento, que nunca dejé de pensar en él. Me miró con esos ojos hundidos, llenos de súplica. Dale lo que yo nunca le di, una familia, una historia, un lugar de donde viene. No pude responder, porque no sabía si podía prometerle eso. No sabía si tenía la fortaleza. Pero antes de que pudiera decir algo, Magdalena volvió a hablar. Isabel, ¿hay algo más que necesitas saber? Mi corazón se detuvo. ¿Qué? Ella respiró hondo, con dificultad. Ricardo dejó algo para Daniel. Algo que está en el arca. Ya lo sé. Los documentos, las fotografías, la carta, no, dijo Magdalena, negando con la cabeza. Hay algo más. Algo que Ricardo no puso en la carta que te dejó. ¿Qué es? Magdalena cerró los ojos. Una herencia. Ricardo cambió su testamento 2 semanas antes de morir. Dejó una parte de la finca a nombre de Daniel. El mundo se detuvo. ¿Qué? Ricardo quería que Daniel tuviera algo, aunque nunca lo conoció, aunque nunca pudo ser su padre. Quería dejarle algo que le dijera, fuiste importante. Siempre fuiste importante. Salí de aquella habitación tambaleándome. Valeria me sostuvo del brazo mientras bajábamos las escaleras del hospital. No podía pensar, no podía procesar. Ricardo había cambiado su testamento. Le había dejado parte de la finca a un hijo que nunca conoció. Y eso significaba que, cuando se leyera el testamento, Javier se enteraría de todo. Aún me pregunto si Ricardo hizo lo correcto, si debió contarme la verdad antes de fallecer, si debió dejarme esa responsabilidad. ¿Y tú qué habrías hecho en mi lugar? ¿Le habrías dicho la verdad a Daniel, o habrías dejado que todo quedara sepultado? Déjame saber en los comentarios, porque a veces necesitamos escuchar lo que otros harían para hallar nuestro propio camino. Esa noche, de vuelta en el hotel, Valeria y yo no hablamos. Solo nos sentamos en la cama, una al lado de la otra, observando la pared, procesando, intentando entender. Finalmente, Valeria habló. Isabel, tienes que decirle a Javier antes de que se lea el testamento. Lo sé.
Va a ser difícil. Lo sé. Pero es lo correcto. Cerré los ojos. Lo sé. Porque, en el fondo, siempre lo supe. Siempre supe que no podría guardar este secreto, que, tarde o temprano, tendría que enfrentarlo, y que cuando lo hiciera, todo cambiaría para siempre. El viaje de regreso a la capital fue el más largo de mi vida. Valeria intentó dormir, pero yo sabía que tampoco podía. La escuchaba moverse en el asiento contiguo, suspirando de vez en cuando, buscando una posición cómoda que nunca llegaba. Yo solo miraba por la ventana del autobús, el paisaje oscuro, las luces de los pequeños poblados que pasábamos, las estrellas que titilaban en el cielo sin luna. Y pensaba. Pensaba en cómo iba a decirle a Javier que su padre había tenido otro hijo. Pensaba en las palabras exactas que usaría. Pensaba en su rostro cuando lo escuchara. Pensaba en si alguna vez me perdonaría por haberle ocultado esto, aunque solo fuera por unos días. Llegamos a la capital a las 6 de la mañana. El cielo apenas empezaba a clarear. Las calles estaban vacías. El aire frío de enero me golpeó al bajar del autobús. Valeria me abrazó antes de tomar un taxi hacia Oaxaca. Llámame después de hablar con Javier, me dijo. No importa la hora, solo llámame. Lo haré. Isabel. Eres más fuerte de lo que crees. No lo olvides. Asentí, aunque no me sentía fuerte, me sentía destrozada. Llegué a casa cuando el sol ya despuntaba. Dejé mi maleta en la entrada, me serví un vaso de agua, me senté a la mesa del comedor y saqué mi teléfono. Marqué el número de Javier. Sonó 3 veces antes de que contestara, mamá. Su voz sonaba adormilada. ¿Estás bien? Son las 6:30 de la mañana. Javier. Mi voz se quebró. Necesito que vengas a la casa hoy. Lo antes posible. ¿Qué pasó? ¿Estás enferma? No, no estoy enferma. Pero necesito hablar contigo. Es importante. Hubo un silencio. Es algo de papá. Cerré los ojos. Sí. Voy para allá. Dame 3 horas. Tomo el primer vuelo que consiga. Gracias, cariño. Mamá, me estás asustando. Lo sé. Perdóname. Pero te veo en un rato. Sí, sí. Ahí voy. Colgó. Esas 3 horas fueron eternas, me bañé, me puse ropa limpia, preparé café, saqué pan dulce que tenía guardado en la alacena. Todo de forma mecánica, como un autómata, porque si pensaba demasiado en lo que iba a hacer, no sería capaz de hacerlo. Javier llegó a las 10 de la mañana. Entró por la puerta con su maletín, el cabello desordenado, la camisa arrugada. Lucía cansado, preocupado. Mamá, dijo, abrazándome con fuerza. ¿Qué está pasando? Siéntate, hijo, por favor. Nos sentamos en la sala, en el mismo sofá donde tantas veces nos habíamos sentado en familia, Ricardo, Javier y yo. Javier me miraba con esos ojos grandes, llenos de inquietud, y yo no sabía por dónde empezar. Javier, le dije finalmente, con la voz trémula, lo que voy a contarte va a cambiar todo lo que creías saber sobre tu padre. Él se puso tenso. ¿Qué hizo? No hizo nada malo, aclaré rápidamente. Al menos, no intencionalmente. Pero guardó un secreto. Un secreto muy grande. Y ahora yo tengo que contártelo. Mamá, me estás asustando. Solo dime qué es. Respiré hondo. Tu padre, antes de conocerme, estuvo prometido a otra mujer. Javier parpadeó. Y, mucha gente tiene relaciones antes de casarse. No entiendo por qué. Esa mujer, continué, quedó embarazada. De tu padre. El silencio que siguió fue como un trueno. Javier se quedó paralizado. Su rostro pasó de la confusión al asombro en cuestión de segundos. ¿Qué? Tu padre tuvo un hijo. Un hijo que nunca conoció, porque la madre huyó sin decirle nada y dio al bebé en adopción. Javier se levantó del sofá. No. No, no, esto no puede ser verdad. Javier, ¿me estás diciendo que tengo un hermano? Sí. Y papá lo sabía. Lo supo hace 7 meses, cuando la madre de ese niño, que ahora es un hombre de 48 años, le escribió una carta contándole la verdad.
Javier comenzó a caminar de un lado a otro, con las manos en la cabeza. No, no, esto no puede estar pasando. Le conté todo. Desde la llamada de don Jerónimo hasta el arca abierta. Desde la carta de Ricardo hasta mi viaje a Veracruz. Desde mi encuentro con Magdalena hasta la revelación final, el testamento. Cuando llegué a esa parte, Javier se detuvo en seco. ¿Papá le dejó parte de la finca? Sí. ¿A un hombre que nunca conoció? Sí. ¿Y cuándo ibas a decirme esto? Te lo estoy diciendo ahora. Después de que ya lo sabías, ¿cuánto tiempo llevas guardando esto, mamá? Días. Semanas. Días. Solo días, Javier, yo también acabo de enterarme. Pero lo sabías y no me dijiste nada. Su voz se quebró. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué no me lo dijiste de inmediato? Me levanté y caminé hacia él. Porque tenía miedo, Javier. Miedo de cómo ibas a reaccionar, miedo de que odiaras a tu padre. Miedo de perderte. Perderme. Javier me miró con lágrimas en los ojos. Mamá, yo nunca te dejaría. Pero siento que todo en lo que creía era una mentira. No era una mentira. Si lo era. Papá nos mintió. A ti, a mí, a todos. Durante 39 años vivió con un secreto que nunca nos reveló. Y ahora resulta que tengo un hermano que ni siquiera sabe que existo. Se dejó caer en el sofá, con la cabeza entre las manos. ¿Cómo se llama? Daniel. Daniel Serrano Molina. ¿Y dónde está? En Veracruz. Es profesor de bachillerato. Javier levantó la vista. ¿Lo conociste? No. Solo lo vi de lejos. ¿Y cómo es? Dudé. Se parece mucho a tu padre. Javier cerró los ojos y lloró. Nunca lo había visto llorar así. Ni cuando se cayó de la bicicleta y se fracturó el brazo a los 9 años, ni cuando su novia de la preparatoria lo dejó, ni siquiera en el funeral de Ricardo. Pero ahora lloraba como un niño. Me senté a su lado y lo abracé. Lo siento, hijo. Lo siento mucho. No es tu culpa, mamá, dijo entre sollozos, pero duele. Duele saber que papá guardó esto, que nunca confió en nosotros lo suficiente para contarnos. Él quería protegernos. No. Él quería protegerse a sí mismo, porque si nos lo hubiera dicho, habría tenido que enfrentar su pasado. Y prefirió guardarlo. Nos quedamos en silencio durante un largo rato. Javier se secó las lágrimas, se levantó, caminó hasta la ventana y miró hacia afuera. Cuando se lee el testamento, preguntó finalmente. El testamento se leyó una semana después, en el salón principal de la finca Vallehermoso, bajo la mirada severa del retrato de Ricardo que aún colgaba de la pared. El aire olía a cera de abejas y a madera vieja, el mismo aroma de todas nuestras reuniones familiares, pero ahora cargado de una tensión nueva. Allí, frente al notario de voz monótona, la verdad que había vivido oculta durante casi medio siglo se hizo oficial con la frialdad de la ley. Daniel Serrano Molina, profesor de bachillerato en Veracruz, heredaba la parcela sur, 20 hectáreas de buen suelo junto al río. Vi el estremecerse de Javier a mi lado, pero cuando el notario terminó de leer, mi hijo, con una serenidad que me partió el corazón, simplemente asintió. No hubo gritos, ni reclamos, solo la aceptación silenciosa de un hecho irrevocable. Más tarde, en el patio donde las glicinas empezaban a brotar, me encontré con el folder marrón en una mano y en la otra, la carta ya gastada de Ricardo y la fotografía descolorida de Magdalena, cuyos rostros parecían observarme desde otro tiempo. Fue en ese instante, bajo la luz clara de la tarde, cuando tomé la decisión final. No iría a buscar a Daniel para entregarle simplemente un título de propiedad. Iba a ofrecerle algo que el miedo, la lealtad mal entendida y el paso de los años le habían robado, su historia completa, sin edulcorar, con todos sus dolores y sus pocas alegrías. Comprendí que la puerta de aquel pasado, una vez abierta de par en par, ya no podía ni debía cerrarse. Quizás, al cruzar juntos su umbral, sin prisas y con la cautela que merecía un corazón que había vivido solo, pudiéramos tejer los hilos rotos. No seríamos una familia convencional, esa posibilidad se había perdido hacía décadas entre estaciones de autobús y cartas no escritas, pero tal vez pudiéramos construir algo distinto y honesto. Algo fundado no en los cimientos de piedra del secreto, sino en el terreno, frágil pero fértil, de una verdad compartida por fin al aire libre.